Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, como ustedes saben, Juanmi ya está en su casa y ya pasó todo esto de que tenía que estar en el sanatorio, así que estamos todos muy contentos y listos para festejar con un lindo cuento. Otra cosa, Salvi dijo que el cuento de ayer era un poquito corto. Y bueno, a veces los cuentos son un poquito más cortos, otras veces son más largos, depende del cuento. Pero yo les recuerdo que ustedes tienen más de 40 cuentos, ya les he contado más de 40 cuentos, entonces si les parece un poquito corto, pueden volver a escuchar uno de los cuentos anteriores, los cuentos que sean sus favoritos. A mí me encanta escuchar cuentos de nuevo y de nuevo, así que me imagino que a ustedes también. Bueno, el cuento de hoy es La Sirenita de Hans Christian Andersen. Ya a este autor lo conocemos porque vimos El Patito Feo, El Traje del Emperador, El Ruiseñor, que les conté antes de ayer. Así que Hans Christian Andersen ya es un amigo nuestro. Como el cuento es largo, este es muy largo, lo vamos a dividir en 2 días. Así que 2 capítulos. Hoy les voy a contar el primer capítulo y mañana les cuento el segundo y el final. Ok, vamos a empezar. Nosotros nos imaginamos que en el fondo del mar no hay nada. Nos imaginamos que en el fondo del mar hay arena, hay piedras, algún pececito que otro, pero en el fondo del mar de este cuento había una cantidad de plantas hermosas que daban flores, había pececitos de todos colores, había conchitas abiertas y se veía en el medio perlitas, había muchas cosas muy bellas. Y en el fondo de este mar, de este cuento, había un palacio, el palacio del rey del mar. Las paredes eran de coral, rojas, las ventanas de ámbar. Ámbar es una sustancia amarilla. Y el techo era de conchitas de moluscos, de mejillones, con perlas adentro, que se abrían y se cerraban con la corriente del agua y que daban una luz preciosa. En el palacio vivía el rey del mar. Desgraciadamente era viudo y tenía 6 hijitas, 6 nenas. Y la que le cuidaba a las nenas era su mamá, o sea, la mamá del rey y la abuela de las chiquitas. Eran 6 hermanitas, pero la más pequeñita era la más simpática porque era medio bebé. Su piel era tan suavecita como los pétalos de una rosa y sus ojos del color del mar. Pero note como todas sus hermanitas no tenía pies. Su cuerpo terminaba en una cola de pez. A las hermanitas les encantaba nadar y alimentaban a los pececitos que comían de sus manos en el jardín del palacio, en el fondo del mar. Cada princesita tenía su propio cantero en el fondo del mar, donde cada una sembraba semillas y cultivaba sus flores de mar. Cada una decoraba su cantero con cositas que habían encontrado en barcos hundidos. El de la sirenita más pequeña, en el medio tenía una estatua de mármol de un muchachito que ella había encontrado en un barco hundido. A ella le encantaba que su abuela le contara sobre la vida en la tierra, sobre las ciudades, la gente, los animales. Lo que más le gustaba era oír
que en la tierra las flores tenían perfume, porque las flores del mar, del fondo del mar, no lo tenían, y que había pececitos que cantaban en los árboles. Claro, la abuela no sabía cómo explicarle lo que eran los pajaritos. Entonces, como la nena entendía, conocía a los pececitos, le decía, y había pececitos, hay pececitos colgando de los árboles. Cuando las chicas, las nietas, las princesitas, llegaban a los 15 años, les permitían salir, el papá y la abuela les permitía salir del mar y mirar hacia afuera. Y la abuela decía, cuando tengan 15 años, les vamos a permitir que salgan del mar a todas y que se sienten en las rocas cerca de la playa para ver pasar los barcos. Pero la más chiquitita solamente tenía 8 años, así que tenía que esperar mucho. Pero cuando sus hermanas cumplían 15 años y salían del mar y volvían con 100 historias, a ella le encantaba escucharlas. La primera cumplió 15 y se fue hasta el puerto de una ciudad. Y ahí ella veía las luces, la música y hasta escuchaba las campanas de las iglesias. Después llegó el turno a la segunda. Y la segunda lo que más le gustó fue sentir el calorcito del sol, ver a la luna, las estrellas, las nubes, el viento. Le encantó la naturaleza. La tercera, que era más inquieta, se metió por un río que terminaba en el mar y vio campos sembrados, sierras, palacios, casas, bosques llenos de pajaritos y a lo lejos chicos nadando en el río y que no tenían cola de pez. Eso le llamó la atención. Ella se acercó, pero los chicos salieron corriendo, les dio miedo. La cuarta, que era más tímida, y no se alejó del mar, pero le encantaron los barcos a lo lejos, las golondrinas, las gaviotas, los albatros y los peces voladores. La quinta cumplió 15, la quinta princesita cumplió 15 en invierno, así que vio cosas muy distintas. Vio icebergs, montañas de hielo flotando en la superficie del mar, que brillaban como perlas y diamantes. Se sentó sobre uno de ellos a observar a los barcos, pero estos, en cuanto veían un iceberg, se alejaban, porque tenían miedo de chocar contra los icebergs. Pero aunque a todas les gustaba tanto el mundo fuera del mar, después volvían las 5 princesitas a su hogar al fondo del mar. «Uy, ¿cuándo tendré 15?», dijo la princesita más chiquita, la sirenita. Y cuando los cumplió, la abuelita le puso una corona de flores blancas con muchas perlitas en la cabeza. ¡Ay, la princesita, esta sirenita pequeña, salió del palacio con gran rapidez y empezó a subir a la superficie del mar y bajar y subir y bajar, hasta que de repente vio un barco precioso que iba todo iluminado por la superficie del mar. Lo siguió y empezó ella a mirar por las claraboyas del barco. Saben que las claraboyas son como unas ventanas redondas que tienen los barcos a ambos lados, y por ahí podía pispear qué pasaba dentro, y vio a gente muy, muy bien vestida, con una ropa muy bonita de fiesta, y dijo, indudablemente hay una fiesta en el barco. Y sí, las señoras tenían puestas ropas muy lindas, y los señores también, y había mucha luz, y vio que había mesas llenas de comida, y con muy bonitos platos. Y vio también a un muchacho
que más o menos tendría 16 años, ella calculó que estaba muy bien vestido y parecía, por lo que ella veía en las claraboyas, que era el cumpleaños de ese chico, la verdad, un chico de 16 años. Y había mucha alegría, mucha música, y ella dijo, ¡ay, qué lindo lo que está pasando en este barco! Después, cuando terminaron de cenar y terminó el baile, todos subieron a la parte de arriba del barco y ¿qué empezaron a ver? Fuegos artificiales. Ella nunca había visto algo tan hermoso, fuegos artificiales. Primero se asustó, Sí, se asustó y se metió adentro del agua. Pero después le gustó, vio que no eran peligrosos y dijo, qué cosa, ella nunca había visto algo tan hermoso. Bueno, terminó la noche, la gente del barco se fue a dormir. Ahora, desgraciadamente, empezó el mar a encresparse. ¿Qué quiere decir? Había mucho oleaje, muchas olas. Después el cielo se cubrió de nubes y empezó una tormenta terrible, terrible. Los rayos, los truenos y el mar cada vez más encrespado. Y el barco se movía de un lado al otro, de un lado al otro. La sirenita se quedó lejos porque tenía miedo de que el barco la golpeara y dele, hasta que desgraciadamente el barco se la dio a un costado y empezó a hundirse. ¡Ay, qué desgracia!, dijo la sirenita. ¡Qué desgracia, pobre gente! ¡Qué terrible! Y ella se alejó un poquito más porque el barco estaba a la deriva. Y bueno, dele para un lado, para el otro, la gente saltando del barco para tratar de salvarse. Y uno de los cuales saltó fue este muchacho, este joven, que cayó al agua y trató de nadar lo más posible, pero después se desmayó. Ya no podía nadar más del cansancio que tenía. La sirenita rápido fue, se puso abajo de él, lo abrazó, lo levantó y con mucho esfuerzo, porque era un muchacho que pesaba más que ella, con mucho esfuerzo, haciendo gran esfuerzo con su cola de pez, lo fue llevando de a poquito hacia la playa. Y finalmente llegó hasta la desembocadura de un río, porque ella no lo quería dejar en la playa abandonado. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces se metió por el río y nadó hasta que llegó a una ciudad. Y ahí ella vio que había mucha gente, y lo dejó en la ribera del río, en la costa del río, lo dejó sobre la arena que había ahí y vio que el muchacho se estaba empezando a mover y que la gente venía hacia donde estaba él. Ella enseguida se escondió atrás de un bote que había ahí y vio con gran alegría que este muchacho abría los ojos y que se estaba sentando y que había mucha gente ayudándolo. Y entonces, con gran alegría, empezó a alejarse por el río para volver a su casa en el fondo del mar. Bueno, colorín colorado, esta parte del cuento se ha terminado, pero sigue mañana. Así que bueno, buenas noches a todos, que duerman bien.
Juanmita, que duermas muy muy bien ya en tu cuchón, en el cuchón, y todos en sus cuchoncitos, que tengan muy lindos sueños. Buenas noches. Besos tren para todos. Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que todos estén muy bien, muy sanitos, muy bien. Bueno, les quería comentar lo siguiente. Hoy vamos a terminar el cuento de La Sirenita de Hans Christian Andersen. Y van a ver que es muy, muy diferente al que ustedes conocen del dibujo animado de Walt Disney. Porque lo que hizo Walt Disney con el cuento de Andersen es adaptarlo, hacer el final quizá más bonito. Este es el verdadero final del cuento de Andersen. Por ahí les gusta más el de Walt Disney, pero bueno, son dos distintos cuentos en ese sentido. Otra cosa, Andersen, el autor, era danés, había nacido en Dinamarca y en la ciudad de Copenhague. Y en esa ciudad hay una estatua bastante importante de la Sirenita sobre una roca. Así que si alguna vez van a Copenhague, pueden ir a visitar la estatua de la Sirenita. Bueno, ayer terminamos con la Sirenita habiendo llevado al muchacho este que se había caído al mar cuando el barco donde le estaban festejando el cumpleaños por la tormenta, ¿se acuerdan? Se la dio, se fue para un lado y la gente tuvo que saltar al agua y nadar, y este muchacho hizo lo posible, pero llegó un momento en que ya estaba tan agotado que ya no pudo nadar más y medio se quedó inconsciente, y ese fue el momento en que la Sirenita lo agarró por abajo y lo fue llevando de a poquito hasta la costa del río. Y ahí ella lo puso sobre la costa, sobre la arena, y ella se quedó, ¿se acuerdan?, mirando atrás de un bote para que no la vieran, y vio como un grupo de chicas como ella se acercaban a ayudar a este muchacho. Una de esas chicas era una chica muy bonita, que estaba muy muy bien vestida, y que parecía muy muy dulce. Bueno, ella después, ¿se acuerdan?, se volvió al mar, se volvió al fondo del mar, y ¿qué pasó? Se había quedado enamorada de este joven, de este muchacho, y le traía mucha tristeza haber tenido que dejarlo ahí cerca del lugar donde seguramente él vivía, ¿no? Y entonces se volvió al fondo del mar y se puso un poco triste, y lo que hacía era ir a su jardincito. Yo no sé si ustedes se acuerdan que había contado que en el jardincito de ella, donde ella tenía sus plantas, había una estatua de mármol, y la verdad es que el muchacho en la estatua era muy parecido a este muchacho a quien ella había salvado. Entonces abrazaba la estatua y decía: ¡ay, qué ganas de volver a verlo, a este muchacho, qué lindo sería, etcétera! Y se fue poniendo más triste, y descuidaba su jardincito, ya no plantaba sus semillitas, no cuidaba sus plantitas, no sacaba los yuyos, hasta que eso realmente después ya no parecía ni un jardincito, ¿no? Y entonces
Al final, primero no le contaba a nadie qué era lo que le pasaba, pero al final no pudo seguir guardando el secreto y le contó a sus hermanas, las otras sirenitas, y estas le contaron a sus amigas. Y una, que también había visto el barco tan lindo, le contó a la sirenita que el muchacho era un príncipe y que ella sabía dónde vivía. Bueno, esto a la sirenita la puso muy contenta porque podía llegar a ver dónde vivía este muchacho. Entonces, la amiga, otra sirenita, la llevó hasta la playa cercana al palacio, a un palacio precioso, y ambos se metieron por un arroyo para llegar aún más cerca. ¡Qué hermoso palacio! Tenía 2 torres y grandes ventanas por donde entraba el sol. Por ellas, la sirenita, aunque estaba lejos, podía ver las habitaciones, el comedor, el salón de fiestas. Ahora sabía dónde vivía este príncipe. ¿Y qué hacía ella? Las noches de luna llena, cuando había bastante luz a pesar de que estaba oscuro, ella se iba por el arroyo y iba lo más cerca posible para contemplar el palacio. Y a veces hasta veía al príncipe caminar por el jardín. También tuvo oportunidad de escuchar a los pescadores del palacio, que iban en sus botes a pescar, comentando qué buena persona era el príncipe y cómo se había salvado del naufragio casi milagrosamente. Y poco a poco a la sirenita le empezaron a gustar los humanos y la llenaba de preguntas a su abuela, y la abuela le contestaba. Ahora, un día la abuela le dijo: es imposible para vos convertirte en humana, porque vos sos una sirena. Ahora, si es tal el deseo que tenés de convertirte en humana, lo que podés hacer es ir a ver a la bruja del mar. Ay, así la sirenita enseguida se fue a ver a la bruja del mar, que vivía en una caverna en el fondo del mar, una caverna bastante horrible, llena de serpientes marinas y de distintos peces que eran feos y peligrosos porque mordían, etc. Y ahí en el medio estaba la bruja del mar. La sirenita le contó qué era lo que quería. Ella quería tener piernas, no cola de pez. Quería tener piernas para poder ir y hablar con el príncipe. Y entonces la bruja le dijo: bueno, eso se puede hacer, yo te puedo hacer un brebaje que vos tendrías que tomar, pero te van a doler mucho esas piernas y no es fácil caminar con ellas. Ay, no importa, no importa, le dijo la sirenita a la bruja. Y la bruja, que realmente era muy mala, le dice: bueno, pero como pago, yo voy vos me tenés que dar tu voz. Vos no vas a poder ni hablar ni cantar más. Entre paréntesis, la sirenita tenía una voz preciosa, como tienen en los cuentos todas las sirenas. Las sirenas cantan maravillosamente bien, de una manera muy dulce. Eso aparece en todos los cuentos. Bueno, la sirenita dijo: ay, qué tristeza no poder hablar, no voy a poder hablar con el príncipe. No, pero podés comunicarte con él por medio de las miradas. Bueno, dijo la princesita, dame el brebaje y yo lo voy a tomar. La bruja le preparó el brebaje y al otro día se fue la sirenita hasta la playa, tomó el brebaje y ¿qué pasó?
desapareció la cola de pez que tenía y le aparecieron dos piernas muy bonitas. Ella fue hasta el palacio y ahí en el jardín estaba el príncipe, la vio, se quedó muy impresionado por lo bonita que era y la invitó al palacio. De ahí en más se hicieron muy amigos, muy amigos, y la trataba muy bien. Pero la bruja le había dicho que ella iba a poder vivir en la tierra por muchos años si el príncipe se casaba con ella. Bueno, ella estaba muy entusiasmada y muy esperanzada de que el príncipe sí se casara con ella. Pero hete aquí que el príncipe había quedado enamorado de la primera cara de mujer que vio cuando se despertó después del naufragio. Y que no fue la de la sirenita, sino de una de las chicas que lo habían rodeado cuando él despertó en la playa. Y esta chica, que era realmente muy bonita y con carita muy bondadosa, lo había enamorado enormemente. Empezó a buscarla el príncipe por todos lados hasta que se enteró que era una princesa que vivía del otro lado del mar. Entonces, ¿qué hizo él? Preparó un barco y fue hasta el otro lado del mar, conoció a esta princesa tan hermosa y le propuso matrimonio. En el barco también iba la sirenita. Pero él siempre la consideró una gran amiga, pero nada más. Cuando se hizo el casamiento de esta princesa con el príncipe, ella estaba ahí y sabía que al no haberse casado con ella iba a morir. Ya no iba a poder vivir en la tierra y como tampoco tenía la cola de sirena, no iba a poder vivir en el mar tampoco. Entonces estaba en la playa pensando qué iba a ser de ella, que pronto se iba a morir, cuando aparecieron sus hermanitas y le dijeron que habían hablado con la bruja y que habían llegado a un arreglo. La bruja les había dado un cuchillo para que la sirenita matara al príncipe. Si lo mataba, entonces ella podía o volver al mar como sirena o ser una persona. La sirenita agarró el cuchillo y fue hacia el palacio y entró en la pieza donde estaban durmiendo el príncipe y la princesa ya casados. Los vio tan amorosos, tan buena gente, que le fue imposible. ¿Cómo iba a matar al príncipe a quien ella había salvado y que era buena persona? Entonces les dio un beso en la frente a cada uno y se fue hasta el mar y tiró el cuchillo al mar. Y entonces en ese momento ella se convirtió en una criatura del aire, como si fuera un hada del aire. Y junto con muchas hadas que la vinieron a buscar del aire, empezó a volar por el aire y de esa manera también se podía conectar con sus hermanas que estaban en el mar y que cada tanto salían para saludarla.
y su vida, bueno, terminó de una manera diferente a la que ella había pensado, ella que estaba tan enamorada del príncipe, pero como era una sirenita muy buena, nunca podía hacer algo así como matar al príncipe. Y de cierta manera fue muy feliz como hadita del aire, y hablaba con sus hermanas, hablaba con su papá, con su abuelita cuando subían a la superficie, y como estaba en el aire y en el viento, ella podía ir también a ver cómo estaba el príncipe con su señora, y después tuvo sus hijitos, y ella los miraba y se alegraba mucho de que estuvieran bien y que fueran felices, porque era una hadita del aire muy generosa. Bueno, este es el final del cuento y así terminamos con colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Como ven, es muy diferente al cuento de Walt Disney con la sirenita Ariel que ustedes conocen. Bueno, queridos, que descansen, que tengan lindos sueños y que mañana se levanten con mucha energía. Les mando unos lindos besos tren. ¡Mua, mua, 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 mua!